ya los estoy viendo desde hace rato, pero solamente es para tratar de dejarlos un momento en la sala de espera mientras llega la mayoría o llegan todos y ahora sí acceder y empezar con la clase, ¿vale? Por ahí también les voy a pedir un poco de que se conecten a la hora, ¿vale? 10 minutos de tolerancia creo que está bien. No tengo problema, ¿sale? Simplemente porque a veces luego tengo que aceptarlos y nada más, ¿vale? Pero no hay ningún problema. Entonces, a ver, González Regalado, ¿está o no está? Aquí, profe. Gracias. A ver, permítame. Fierro Castillo. Presente, profe. Gracias. Benavides Paredes. Buen día, gracias. Peña Miranda. No está. Presente. Ok, gracias, Erika. Ramírez Hernández. Karen. Presente. Ambricio Espinosa. Luis Antonio no está. Ok, Rico Olvera. Bernardo no está. Vale. Salinas Benavides. Presente. Gracias. Pineda López. Aquí, doctor. Gracias. Del Río Rivera. Aquí, profe. Gracias. Diana Laura Ramírez Rodríguez. Presente, profe. Gracias. Flores Moreno Ángel. Profe, él mandó mensaje que tuvo una emergencia y tuvo que salir. Cierto. A mí, ¿verdad? Me mandó mensaje a mí, ¿verdad? Supongo que sí. Pero bueno, a mí me dijo como igual que le informara. Ok. Sí, gracias. Guzmán Pérez. Samantha. Presente. Gracias. Beatriz Ontiveros Martínez. Presente, profe. Roberto David Robles Amador. Arredondo Martínez. Presente, profe. Cerratos Miguel. Presente, profe. Cruz Márquez. Soy yo, profe. Disculpe, la última sesión, no sé si tengo como falta por... No, no tiene falta. Ok. Gracias. De nada. Robles Perseo. Yesenia. ¿No está? ¿Alguien falta? Sí, profe, yo. ¿Quién es nombre? Luis Gregorio García Cabrera. Es la primera vez que entro a la clase. Es que tuve unos detallitos en el horario y apenas pude, bueno, no la he podido meter en el portal, pero ya ya tengo el espacio para poder meter esta materia. Ok, a ver. Expediente, Luis. Es 280840. Correo. Luis Gregorio. Ajá. ¿El institucional o el personal? El institucional o el que veas. O los dos. Ok, es Luis Gregorio _ Ajá. 0403 Ajá. @ Ajá. iCloud.com. Ok, ¿solo con ese? Sí. Número de teléfono. Es 4141 Ajá. 01 Ajá. 1504. Ok. Bueno, a ver,
déjame te agrego el grupo. ¿O ya estás en el grupo, Gregorio? No, todavía no. Listo, puedes regresar si ya estás. Sí, ya, profe, muchas gracias. Ok, ¿alguien más faltó? Si no, ya para comenzar. Sí, Bernardo, tú también Ah, faltaste. yo entré cuando estaba pasando lista, pero ya no alcancé a escuchar mi nombre. ¿Y por qué tan tarde? No, ¿Eh? es que sí estaba aquí al pendiente, pero como que dejó de cargar porque no me aceptaba. Entonces le volví a dar y ya fue cuando entré. A ver si estás. ¿Pero si estás en la lista? Sí, sí, sí. O sea, entré cuando estaba pasando lista, pero creo que ya había pasado mi nombre. Ah, sí, es cierto. Listo. Robles, Ah, corredor. ¿Qué pasó, Roberto? Gracias, doctor. yo también, profe. Tú también. Disculpe, justamente iba entrando también. Se me hizo un poquito tarde, perdón. Ok, a ver, Roberto David Robles Amador. Ok, listo, sí están. ¿Alguien más? Nadie, ¿verdad? Luis Antonio Ambriz Espinosa, ¿está o no está? Ya me dijeron. Y Yesenia Robles Perseo, ¿no qué? Persero, ajá, un poco, vale. Bueno, fíjense, vamos a comenzar con la clase de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a este. El día de hoy vamos a comenzar viendo lo que es la mecánica de la respiración, ¿sí? Vamos a definir lo que es la respiración espontánea, ¿sí? Normal, vista desde un punto de vista de ingeniería, ¿sale? Vamos a tratar de verla o vamos a describir cada uno de los procesos o cada uno de los parámetros que tienen que ver con la respiración espontánea, ¿sale? Este proceso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver desde el punto de vista de un sistema asistido, de un sistema de respiración asistida, para tratar de comprender cuál es el funcionamiento, cuál es la mecánica de nuestra respiración, para poder auxiliar en caso de que este proceso se vea afectado por alguna circunstancia, ¿sale? A ver, ustedes pueden ver mi pantalla sin ningún problema, no le sale ninguna marca, ¿no, verdad? Creo que no. No, No, está profe. todo bien. Está bien, ok, perfecto, ¿sale? Entonces, fíjense, vamos a empezar primero definiendo la respiración espontánea normal, ¿sí? Es el movimiento, así, vamos a definirlo. La respiración espontánea normal se define como el movimiento del aire dentro y fuera de nuestros pulmones, ¿sí? Y ya sabemos que nuestros pulmones son el órgano principal, ¿sí? De nuestra respiración, ¿sale? Aquí lo voy a poner. Ven, ¿por qué no quiero que lleguen tarde? Alguien quiere iniciar esta llamada. Ahí estaba, Alejandro. Creo que ya estaba. Sale, ahí está. Ok, entonces fíjense, viene, aquí lo voy a poner.
Se define como el movimiento del aire dentro y fuera de los pulmones, ¿sí? Como resultado del trabajo realizado por los músculos respiratorios individuales. ¿Vale? Como les digo, para poder entender todo este proceso de respiración espontánea normal, ¿sí? Tenemos que definir algunos conceptos como son volumen pulmonar, presión transpulmonar, inspiración y expiración, los cuales voy a ir explicando a continuación, ¿sale? Es importante, nuevamente, que ustedes estén realizando o haciendo sus notas, por favor, ¿sale? Si por ahí se quedan atrás, me dicen, ¿vale? Entonces, vamos a empezar definiendo varias cosas. La primera de ellas es lo que es el volumen pulmonar. ¿Qué entienden ustedes por volumen pulmonar? ¿Qué será La eso? cantidad de aire que puede almacenarse en los pulmones. Exactamente, así de sencillo. El volumen pulmonar es la cantidad de aire que nosotros podemos inhalar hacia nuestros pulmones, ¿sale? En este sentido, nosotros sabemos que los pulmones se sitúan en la cavidad torácica, ¿sale? La cual está rodeado por el muro torácico, ¿sí? Los pulmones están compuestos de tejido elástico. Estos tienden a hacerse para atrás o a retroceder hacia dentro de la cavidad torácica, ¿sí? Mientras inspiramos, y la cavidad torácica tiende a saltar hacia afuera. Cuando ustedes respiran, si ustedes respiran, la cavidad torácica como que sale, y los pulmones se echan para atrás. Eso es lo que pasa, ¿sale? Ese es el proceso de inspiración. Fíjense, si los pulmones se retiraran de la cavidad torácica, ¿sí? Nuestra pared torácica, ¿sí? O el espacio pleural, así se llama, espacio pleural entre los pulmones, ¿sí? Si dejaría de estar influenciados por el aire que respiramos y colapsarían como un globo roto, como un globo desinflado. Si nuestros pulmones no están, nuestra cavidad como que se chuparía. Todo lo que tenemos nosotros dentro de la cavidad torácica se chupa, ¿sale? Y se tendría que ver como un globo desinflado. ¿Esto por qué? ¿Por qué se daría? ¿Quién me explica cuál es la razón por la cual, si nosotros quitamos los pulmones de nuestro cuerpo, nuestra cavidad tendería a desinflarse como un globo? ¿Por qué? ¿Puede repetir otra vez la pregunta? Ajá, porque les estoy explicando que si nosotros retiramos los pulmones de nuestro cuerpo, nuestra cavidad torácica tendería a desinflarse y a contraerse como un globo desinflado. ¿Por qué, Luis Gregorio? ¿Por la presión? ¿Cuál presión? Bueno, más bien ya no hay presión de los pulmones, o sea, los pulmones son como una estructura. No, estás correcto, por la presión atmosférica, ¿sale? Recuerden que nosotros estamos sometidos a cierta presión. Esa presión haría que nuestra cavidad torácica colapsara y se desinflara como si fuera un globo desinflado, así de sencillo, ¿sale? Dentro de nuestro organismo, ¿sí? Entre nuestros pulmones, de hecho hay una interfaz entre la cavidad torácica y nuestros pulmones, la vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Existe una diferencia de presiones. Esta diferencia de presiones es el gradiente de presión la diferencia de presiones entre la presión atmosférica y la presión a la cual nosotros estamos introduciendo o está el aire que nosotros respiramos, ¿sale? Ese gradiente es uno de los parámetros que nosotros debemos de considerar en cuanto a la mecánica de la respiración pulmonar, ¿sí? Entonces, es correcto, la presión, ¿sí? Y la presión atmosférica es la que hace que nuestra cavidad torácica tienda a desinflarse como un globo desinflado si extraemos nuestros pulmones, ¿sale? Entonces, conclusión, otra vez, ¿qué hablamos? Hablamos de que los pulmones se encuentran dentro de nuestra cavidad torácica, ¿sale? De que estos pulmones están compuestos de tejido elástico, ¿sale? Cuando nosotros inspiramos el aire que respiramos, tienden a retroceder
hacia adentro de nuestra cavidad torácica y la cavidad torácica tiende a saltar hacia afuera. Cuando nosotros inspiramos, nuestra cavidad torácica se infla y salta hacia nosotros, ¿sale? Eso es lo que acabamos de decir. Si nuestros pulmones son retirados de nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra cavidad torácica se desinflaría. ¿Sí? Como si agarraran un globo desinflado. ¿Y esto por qué sería? Por la diferencia o por la presión atmosférica que está presionando, que presiona nuestra cavidad. ¿Sale? Ahora fíjense, cosa muy importante, el equilibrio alcanzado entre el retroceso interno de los pulmones y el retroceso externo de la pared torácica determina el volumen pulmonar final de la expiración. ¿Vale? De hecho, eso es importante y se lo voy a escribir. El equilibrio alcanzado. Sí, perdón, Héctor. Perdón, se abrió mi micrófono. Ok. Miren, aquí tenemos, en esta imagen podemos ver, ¿se alcanzan a ver la imagen sin ningún, es que, a ver, permítanme. Sí, profe, se ve perfecto. Es que a mí me sale una marquita, pero creo que ustedes no la ven. Ok, está bien, creo que ustedes no ven la marca. Ok, entonces estamos sabiendo, cuando nosotros expiramos, ¿sí? O inspiramos aire, ¿sí? Nuestros pulmones retroceden, ¿sí? Y la cavidad torácica, ¿sí? Sale, ¿sí? Aquí se ve. El espacio entre los pulmones y la cavidad torácica se denomina espacio pleural, ¿sale? Es como si tuviéramos, fíjense, es como si tuviéramos un globo dentro de otro globo. La interfaz o el espacio que hay entre estos dos globos, o el espacio que hay entre los pulmones y nuestra cavidad torácica, es este espacio pleural. ¿Es importante? Sí, sí es importante porque sirve como, digamos, un aislante entre la presión atmosférica externa y la presión que tiene el aire que respiramos en nuestros pulmones. ¿Sale? Bueno, esto solamente lo voy a arreglar, nada más. Y me estoy esperando para que copien, ¿eh? Profe, ¿podría subirle, por favor? Es que no alcanzo a verlo de arriba. Así o más. Sí, gracias, así está bien. De nada. Ok, listo. ¿Sí?
A ver, ¿qué estábamos diciendo? Ok, estábamos hablando de la expiración, ¿sale? Como resultado del acoplamiento de los pulmones, entre los pulmones y la pared torácica, ¿sí? La presión que hay entre la superficie de transición o entre el espacio pleural, ¿sí? Que es como conocida como presión pleural, es menor que la presión atmosférica al final de la expiración, ¿sí? La expiración es cuando nosotros respiramos, ¿sale? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿sí? La presión pleural es mucho menor, ¿sí? Que la presión atmosférica, ¿sale? Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Esta presión pleural subatmosférica, ¿sale? Evita que la pared torácica salte hacia afuera de los pulmones, ¿sale? Salte hacia afuera y que los pulmones colapsen, que es lo que estábamos hablando hace ahorita, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí en esta figura. Entonces, la presión pleural es una de las presiones importantes, ¿sí? Que siempre al momento de que nosotros expiramos, al momento de que nosotros inflamos nuestros pulmones, esta presión pleural es menor y siempre va a ser menor que la presión atmosférica, ¿vale? No sé si deba escribirlo, bueno, va. Bueno, presión en el espacio pleural, le vamos a llamar presión pleural. Y en este caso lo vamos a definir como P de presión, perdón, PL, ¿sale? P sub PL es presión pleural, ¿sale? Atmosférica. Ya siento la atmosférica. Entonces, como les decía, esta presión pleural evita que la pared torácica salte hacia afuera, ¿sale? Hacia afuera de nuestro cuerpo y que los pulmones se colapsen hacia adentro, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí, esto, ¿sale? La presión pleural, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué se imaginan que es igual? La presión atmosférica menos la pulmonar. Claro, la presión pleural va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión pulmonar, ¿sale? Pero ahorita definimos esa ecuación, ¿sale? Entonces, lo que nos debe quedar claro ahorita es que el equilibrio entre el retroceso pulmonar hacia adentro de nuestra cavidad torácica y el retroceso de la pared torácica hacia afuera de la misma determina el volumen pulmonar al final de la expiración, ¿sale? Estamos hablando ahorita de volumen. Entonces, la parte importante, el equilibrio ¿sí? ¿Y por qué digo que el equilibrio, bueno, que la diferencia de retrocesos es igual al volumen pulmonar? Pues muy sencillo, porque el aire que expiramos llena a nuestros pulmones, ¿sí? Y es de alguna manera el aire que tomamos de fuera de los pulmones, ¿sale? Entonces este volumen pulmonar, pues es igual a la diferencia, ¿sí?
en volumen, ¿sí? Fíjense la diferencia de volumen de el desplazamiento que siguen los pulmones hacia adentro de la cavidad torácica y el desplazamiento que tiene la cavidad torácica hacia afuera, digamos, se inflan, ¿sale? Y eso nos da, ese gradiente, ¿sí? De volumen nos da el volumen pulmonar al final de la expiración. Y la expiración es cuando nosotros estamos inspirando, ¿sale? Eso es la expiración, ¿sale? Entonces ahora lo que vamos a hacer es definir el parámetro conocido como presión transpulmonar. Presión transpulmonar. Bueno, esto lo voy a poner así. Okay. Sale. Entonces, fíjense. Si nosotros tenemos, o cuando nosotros tenemos un volumen pulmonar dado, un volumen pulmonar cualquiera, ¿sale? Las fuerzas que empujan las paredes alveolares, ¿sí? Las paredes de nuestros pulmones, hacia afuera, deben de ser exactamente igual a las fuerzas que empujan las paredes alveolares hacia adentro de nuestra cavidad torácica, ¿sale? La fuerza externa expansiva es la que se conoce como presión alveolar. Ahorita se los voy a escribir, ¿vale? Las fuerzas internas de nuestra cavidad torácica que colapsan son o van a ser la presión pleural y la presión de retroceso elástico pulmonar. Ahorita se las defino, se las escribo, ¿sí? La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural se conoce como presión transpulmonar, ¿sale? Y esta va a ser siempre opuesta al retroceso elástico pulmonar para un volumen dado de aire inspirado, como lo voy a mostrar en esta figura. Déjame poner esto. Así lo vamos a poner. Ok. Miren. No sé por qué esto. Aquí está. ¿Sale? Ah, bueno. Se los voy a escribir de una vez. Bueno, mejor lo vamos a ver de aquí. A ver, permítame, ahorita lo voy a poner de aquí. Listo, de aquí les estoy dando esto. Estas son unas notas que yo realicé, ¿sale? Entonces, mejor para no estar escribiendo, se los voy a explicar aquí. Esto lo saqué de varios papers, ¿sale? Entonces, no es como tal un libro, es un compendio de varios papers para que lo tomen en cuenta. Al final les doy las referencias. Creo que al final sí los tengo las referencias, a ver. Bueno, no, al final les doy las referencias, pero esto es de un trabajo que por ahí realicé, ¿sale? Entonces, de ahí lo estoy sacando, y es lo que vamos a ver en la clase. ¿Dónde voy? Aquí. Entonces, fíjense. Si nosotros tenemos un volumen, una cantidad de aire cualquiera, ¿sale? Cuando nosotros terminamos la expiración, que es cuando respiramos, ¿sale? Lo que produce la mecánica del movimiento respiratorio, ¿sí? Son las fuerzas que empujan las paredes alveolares. Estas paredes, pues como lo estamos viendo en la figura, en el inciso A de la figura,
son las fuerzas las fuerzas de la presión externa que empujan nuestra cavidad torácica hacia adentro, que la comprimen, ¿sale? Y las presiones alveolares y pleurales, ¿sale? Que son las presiones que la empujan hacia afuera. La fuerza externa expansiva, es la fuerza que expande nuestra cavidad, se conoce como presión alveolar, P subíndice ALB. ¿Sí alcanzan a ver? Sí, ¿verdad? Ahí está mejor, gracias. Vale. Las fuerzas internas que colapsan son la presión pleural, PPL, que ya la definimos hace rato, ¿sí? Y la presión de retroceso elástico pulmonar, PEL, ¿sale? La diferencia entre estas dos, la presión alveolar y la presión pleural, se conoce como presión transpulmonar, PTP, ¿sale? Que esta es igual y opuesta a la presión en retroceso elástico pulmonar para un volumen dado, ¿sale? Aquí podemos ver que la presión alveolar es igual a la suma de la presión pleural más la presión elástica de retroceso pulmonar. Si nosotros hacemos caso a estos vectores, queda que la presión alveolar va a estar definida como, fíjense, la presión alveolar, que es este vector, ¿sí? Si hacemos un diagrama de fuerzas, esta es la presión alveolar y va a ser igual a la presión de retroceso elástico, PEL, que es esta, este va para abajo. Bueno, ya sé cómo lo voy a hacer, lo voy a sacar de aquí. Aquí como la tenemos aquí, fíjense. Voy a poner primero la presión alveolar en un diagrama de cuerpo libre. Esta es la presión alveolar, ALB, es esta, que va para arriba, ¿sí? Esta es nuestra pared intrapulmonar, ¿sale? Y nosotros tenemos que para abajo va la presión pleural, que es esta, y la presión de retroceso elástico pulmonar, que es esta, PL, también para dónde va, para abajo. Aquí lo voy a poner así. ¿Sale? Si nosotros hacemos una suma vectorial, nos queda que la presión alveolar va a ser igual a la suma de la presión de retroceso elástico pulmonar más la presión pleural. Aquí está el diagrama de presiones, que es lo que tenemos aquí. Esto cuando nuestros pulmones están al final de la expiración. Si nosotros vemos en un instante posterior la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿sí? Eso se conoce como presión transpulmonar. Esta es la presión transpulmonar, ¿sale? Va a ser exactamente igual y opuesta a la presión de retroceso elástico pulmonar, que es esta, ¿sale? Y entonces la podemos calcular como presión transpulmonar es igual a presión alveolar menos, ¿sí?, presión de retroceso elástico pulmonar, PPL, que es esta de aquí. ¿Más o menos? Voy a borrar esto. La presión transpulmonar, ¿sí?, es la presión que, digamos, nuestros pulmones ejercen hacia afuera de nuestra cavidad torácica. Esa es la presión transpulmonar. Y como es evidente,
¿sí? Cuando nosotros tenemos un equilibrio de las presiones, todas las fuerzas expansivas deben de ser igual a la suma de las fuerzas colapsantes, ¿sí? Porque nuestro sistema está en equilibrio. ¿Qué significa que está en equilibrio? Que existe una fuerza dentro de nuestros pulmones que empuja hacia afuera, que contrarresta la presión atmosférica que empuja hacia adentro nuestra cavidad, nuestra interfaz, ¿sale? Nuestros pulmones. Entonces, la presión alveolar, que es importante, va a estar dada como la suma de la presión pleural y la presión de retroceso elástico pulmonar, PPL. En el inciso B, bueno, el inciso A es cuando nosotros expiramos, cuando nosotros inflamos nuestra cavidad torácica, nuestros pulmones, jalamos aire, ¿sí? Y en un instante después, en el instante que nosotros nos relajamos, ¿sí? La presión transpulmonar, ¿sí? Es la diferencia, va a ser entonces ahora la diferencia, que aquí está la ecuación, entre la presión alveolar y la presión pleural. Y esta es igual y opuesta a la presión de retroceso elástico pulmonar para un volumen específico. Fíjense, en teoría, estamos considerando nosotros que cuando nosotros expiramos una cantidad de aire, siempre expiramos el mismo volumen, ¿sale? Esa cantidad es una cantidad constante, ¿sale? Entonces, la presión transpulmonar simplemente va a ser igual y opuesta, ¿sí? A la presión de retroceso elástico pulmonar. Como dice aquí, ¿vale? Como dice aquí en el pie de la figura. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Hasta ahorita no. Gracias. ¿Puedo continuar? ¿O todavía están copiando? Puede continuar, profe. Gracias. Entonces, fíjense, esta presión transpulmonar, ¿sí? Va a determinar el volumen pulmonar, ¿sí? ¿Qué es el volumen pulmonar? ¿Sí? Pues es un aumento de la presión transpulmonar. Bueno, el aumento de la presión transpulmonar aumenta la presión de distensión externa del pulmón, lo que resulta en un mayor volumen pulmonar. Pues sí, cuando nosotros exhalamos el aire, ¿sí? Dentro de nuestros pulmones, ¿qué pasa? Hay una mayor cantidad de aire, hay una mayor cantidad de partículas que están moviendo. Eso es un gas, el aire es un gas. Entre más gas haya, ¿qué quiere decir? Que hay una presión más grande que está expandiendo, ¿sí? Nuestra cavidad, nuestros pulmones hacia afuera. Hay una fuerza más grande que nosotros estamos reteniendo hacia afuera. ¿Sí? Mientras no la liberemos, esta presión es mucho más grande, ¿sale? Los pulmones se inflan, miren, fíjense, los pulmones se pueden inflar de dos maneras. Uno, disminuyendo la presión pleural, como lo estamos viendo aquí, como ocurre cuando nosotros respiramos. Cuando nosotros respiramos, disminuimos la presión pleural y aumentamos la presión de adentro de los pulmones, la presión transpulmonar, ¿sale? O también si aumentamos la presión alveolar, ¿sale? Cuando nosotros estamos en un proceso de respiración asistida, ¿sí? Cuando nosotros inyectamos aire a nuestro organismo, sin tomar en cuenta todo el proceso externo que se lleva para el aire, para procesar el aire que nosotros inyectamos en un proceso de ventilación asistida o de respiración asistiva, lo que nosotros podemos hacer es dos cosas. Uno, ¿se acuerdan que antes en las películas... A ver, déjame ver si aquí está. No, no está. Bueno, lo más fácil, lo que hacen ahorita los médicos es, nos inyectan por medio de un tubo aire, ¿no? Si nos inyectan aire, ¿sí? Avientan aire a una determinada presión y los pulmones se inflan, ¿sí o no? Eso es desde adentro de nuestro sistema, desde nuestros pulmones, ¿sí? Entonces ahí estamos modificando la presión con respecto a la presión atmosférica, ¿sí o no?
imagínense en un proceso de respiración asistida, ¿sí? A ver, déjenme tratar de abrir. Para ver si tenemos una imagen. ¿Por qué no lo ven? A ver, permítanme. Ok, sí. Ok, aquí. Voy a cambiar a presentar toda la pantalla, permítanme. Miren, en este proceso de respiración asistida, lo que se hace es que, aquí se ve, déjame ver si se puede ver. Aquí se ve. Se inyecta aire a los pulmones por un tubo, ¿sí? Y los pulmones se inflan, ¿sí o no? Se inflan desde adentro hacia afuera. Desde adentro le estamos inyectando presión. Esto va como un globo. Cuando inflamos un globo, los pulmones son un globo. Inflamos un globo, el globo se infla, ¿sale? Entonces aumentamos la presión de adentro de los pulmones. Anteriormente había algo que se conocía como, déjenme ver, pulmón de hierro. Estas imágenes son muy cagadas. Miren, aquí. ¿Qué creen que hacían aquí? Este proceso es inverso. En esta cámara, ¿qué es lo que hacían? Bajar la presión atmosférica. Ajá. No la presión atmosférica, sino la presión fuera de nuestra cavidad torácica. Si nosotros aumentamos la presión, si nosotros nos metemos dentro de un tanque, o dentro de esto que se llamaba antes pulmón de hierro, y si aumentamos la presión, esa presión que aumentamos fuera de nuestra cavidad torácica hace que los pulmones se desinflen, ¿sí o no? Se achiquen. Pero si disminuimos la presión que hay dentro del pulmón de hierro, dentro de este cilindro, los pulmones se van a expandir, ¿sí o no? Si lo hacemos cíclicamente, ¿sí? Nuestros pulmones se van a inflar y desinflar por una sencilla razón, que nuestras vías aéreas o nuestras fosas nasales, que es de donde nosotros recogemos el aire, están fuera del pulmón. Entonces, lo que hace el pulmón de hierro es funcionar a la inversa del proceso que vimos aquí adelante. Aquí la presión es inyectada desde adentro de nuestros pulmones y inflan los pulmones. Y en esto, originalmente en el pulmón de hierro, lo que hacían era cambiar, de alguna manera, como ustedes lo dijeron, la presión atmosférica fuera de nuestros pulmones para lograr el proceso de inflado y desinflado de los mismos. Tomamos aire, sí, cuando la presión dentro del cilindro, dentro del pulmón de hierro disminuye, eso va a provocar que nosotros, como efecto mecánico, jalemos el aire. Jalamos aire, se inflan nuestros pulmones. Cuando la presión dentro del cilindro, llamado presión de aire, aumenta, eso va a provocar que nuestro cuerpo libere el aire y soltemos el aire que está dentro de nuestros pulmones, ¿sí? Esos son los dos procesos que se enumeran acá, ¿sí? Los pulmones pueden inflarse disminuyendo la presión pleural, ¿sí? Que es como ocurre en el inconscientemente cuando respiramos, ¿sí? O aumentando la presión alveolar. Disculpe, profesor. Sí, sí, Ángel. ¿Cuál era la ventaja de esos aparatos? A mí se me hacen más complejos esos que los de ahora. No, pues ¿cuál ventaja? Era una desventaja. Era una desventaja, no. Por eso es que no se descartaron en su momento. ¿Sale? Digamos que era la tecnología del momento, ¿sí? No tenían una ventaja ciertamente establecida. Lo que hacían era que lográramos, por medio de la diferencia de presiones, aspirar e inspirar el aire que respiramos, tomarlo mecánicamente, pues sí, presionando nuestra cavidad torácica y relajándola, ¿sí? No había ninguna ventaja, más bien había desventajas. Este proceso lo que hacía era poder dañar nuestro cuerpo a la hora de estar presionando y sacando
¿sí? Porque eso es directamente sobre la cavidad torácica. Nuestra cavidad torácica está compuesta de huesos principalmente, entonces lo que hacíamos era oprimir con una presión, ¿sí? Que no se veía, y fíjense, no solamente era, a ver, déjenme ver, no solamente era nuestra cavidad torácica, sino era todo nuestro cuerpo, que era desde el cuello hacia abajo. Oprimíamos todo nuestro cuerpo por medio de una presión positiva, ¿sí? Que aplicábamos a todo nuestro cuerpo. Entonces, ¿eso qué hacía? Que nosotros soltáramos el aire. Y al hacer la presión negativa es cuando se inflaba. Entonces, el vacío que se creaba dentro de la interfaz, dentro del cilindro, hacía que nosotros nos infláramos, ¿sí? Ese era un proceso mecánico demasiado, deja tú lo complejo, dañino, porque nos estaban apretando y sí, apachurrando y soltando, apachurrando y soltando, ¿sí? No tenía ninguna ventaja, simplemente era la tecnología que había en ese entonces. Estamos hablando, creo, de los 50. Fíjense, en los 20, ¿sale? Más o menos, o sea, bueno, es irrelevante las fechas, pero era mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, eso provocaba a la larga varias secuencias en el paciente. Además que no solo estabas afectando directamente al sistema respiratorio, también estabas afectando otros sistemas o otros órganos como el corazón, los riñones, etcétera, etcétera, el estómago, ¿sale? Entonces por ahí esa era uno de los efectos negativos, además de, como no solo estabas afectando a los pulmones, el estómago, por ejemplo, también se inflaba y se desinflaba. Si ustedes inflan y desinflan el estómago, ¿qué es lo que pasaba? ¿Sí? Pues una diferencia de presión mayor a la diferencia de presión que realmente necesitan nuestros pulmones era introducida dentro de nuestro organismo. Es como si tuviéramos, digamos, dos globos, uno los pulmones y otro el estómago, que se inflaban y se desinflaban. ¿Por qué se daba esto? Pues porque el efecto era aplicable sobre todo nuestro cuerpo, ¿sí o no? Entonces, no tenía ventajas, eran desventajas, simplemente era la tecnología con la que contaban. Ahora, cuando nos ponen un sistema de respiración asistida, lo que hacen es meter una sonda, un tubito, por medio de nuestra tráquea, aquí se ve, miren, ¿sí? O bueno, es ya cuando es invasivo, ¿no? Pero cuando no, lo que hacen es meter un tubito. Bueno, por eso, obviamente no se dan por eso. Obviamente ahorita cuando lo del COVID, cuando dicen es que le pusieron el respirador y a veces para que ustedes puedan o para que el paciente pueda respirar por medio de un sistema de respiración asistida, el paciente tiene que estar sedado. Los pulmones, ¿sí? Deben de estar sin funcionar. Se induce no estoy seguro si es un coma, pero sí es nos duermen, pues. Sí, es un coma inducido, profe. Inducido, ¿sale? Entonces, nuestro proceso respiratorio deja de funcionar para dejarlo completamente al sistema de respiración asistiva, en este caso el ventilador. ¿Qué es lo que pasa? Nos meten un tubito, como les digo, por medio de la tráquea, por medio de un manguito, estoy buscando a ver si hay una imagen, pero creo que no hay una imagen. Inflan un manguito para que la cavidad aquí está, miren, este manguito se infla y entonces eso, ¿qué es lo que hace? Que el aire que estamos introducido a los pulmones no salga tanto por el tubito ni por la boca, ¿sale? Bueno, este es invasivo, ¿sale? Esto es exactamente lo mismo si lo introduces por la boca, ¿sale? Inflan el manguito, cierras la cavidad, ¿sí? Ya no permites que el aire regrese hacia afuera, ¿sí? Y todo el aire que inyectas se va directamente a los pulmones. Entonces le inyectas una presión negativa, ¿sale? ¿Por qué presión negativa? Porque está desde afuera de los pulmones. Esa presión negativa sustituye el proceso de la expiración, es como lo que nosotros hacemos, inhalamos, ¿sale? Después, es todo un proceso, ahorita lo vamos a ver más adelante, es todo un proceso, no nada más te aviento aire y luego te saco aire, no, es todo un proceso bien definido y bien caracterizado, con tiempos específicos y con volúmenes específicos, obviamente con presiones específicas, ¿sale? Entonces, ahora,
¿Qué es lo que pasa? Que este proceso lo único que hace es inflar los pulmones sin afectar otros órganos, como los que les decía del corazón y como el estómago, ¿sale? Entonces simplemente inflamos los pulmones y los desinflamos en el proceso de inspiración y expiración, ¿sale? Inspiración y expiración. Ok. Esto es cuando la gente, porque a veces hay unas glándulas que tenemos acá que se inflaman y no nos permiten respirar. Sí, son enfermedades o son patologías perfectamente conocidas. Entonces, al tener bueno, aquí no puedo escribir, al tener un cierre de nuestras vías aéreas, ¿sale? Aquí está, cierre de nuestras vías aéreas, lo que se hace es invadir con un proceso invasivo, abrir nuestra tráquea, ¿sí? Meter por aquí no sé, el catéter, el tubito, y empezar a procesar o empezar a inyectar el aire a los pulmones, ¿sale? ¿Alguna otra pregunta? No sé si respondí la pregunta, no sé quién preguntó, perdón. Fui yo, profe. Sí, profe, muchas gracias. Sale, gracias, Ángel. Entonces, no es que fuera un proceso que se llama, bueno, el ventilador de hierro no es que fuera un proceso que tuviera ventajas, sino más bien tiene desventajas, pero es el que se usaba con la tecnología de antes, ¿no? Era un proceso conocido como un proceso de ventilación positiva, porque pues, lo que hacíamos era cuando presionabas nuestro tórax, pues sí, el aire sale, cuando lo soltabas, la presión atmosférica, ¿sí? Entra por sí sola a nuestro organismo, ¿sí o no? Si nosotros, es como en la botella, si ustedes tuvieran una botella, eso me ve, una botella, si yo pasuro la botella, ¿sí? La botella está sometida a una presión ejercida por mis manos, que hace que el aire que está dentro de la botella salga hacia el exterior, ¿sí? Pero si yo la suelto, ¿sí? La presión atmosférica entra al interior de la botella y equilibra la presión en las paredes de la botella, ¿sí o no? Esa es una presión positiva, porque viene desde afuera. Presión negativa, ¿sí? Es la que introducimos desde adentro, es como si a la botella le introdujéramos el catéter o el tubo, y desde ahí estuviéramos aventando aire, inflamos, y soltando el aire, desinflamos. Eso se conoce como presión negativa. ¿Sí, Luis Gregorio? Profe, bueno, entonces esto quiere decir que cuando nosotros nos movemos, por ejemplo, al mar, o cuando cambia la temperatura, estas presiones cambian. Claro, sí, las presiones cambian y nuestro cuerpo se ajusta. Por eso es que a veces nos sentimos más agitados o menos agitados dependiendo de dónde estemos. Porque hay un ajuste, digamos, automático, ¿sí? De nuestro organismo, ¿sí? Nosotros, los niveles pulmonares, los niveles o volumen pulmonares tienen que ser constantes, como les dije al principio. Entonces, si hay un cambio en la presión, porque también hay un cambio en la presión de si estás en un lugar que está muy alto o en un lugar que está a nivel del mar, hay diferencias de presiones, ¿sí? Entonces, esos cambios en las presiones es lo que hace que a veces nosotros nos sintamos en unos lugares más fatigados que en otros, ¿sí? Y eso básicamente nada más es así de sencillo, así de simple, por la diferencia de presiones que afecta en el volumen pulmonar que entra en nuestro organismo, en nuestros pulmones. Obviamente, si hay más presión, ¿qué es lo que va a pasar? El volumen pulmonar aumenta, ¿sí o no? Porque si ustedes se quedan así, si ustedes no hicieran nada, si ustedes fueran la botella, ¿sí? Y la presión fuera mayor, la presión atmosférica fuera mayor, ¿qué es lo que pasaría? Que la botella, para alcanzar el equilibrio, recuerden que esto está abierto y está en equilibrio. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Que la presión que empuja la botella por adentro es igual a la presión que empuja la botella por afuera, ¿sí o no? Si la presión que hay afuera es mayor, ¿sí? Pues quiere decir que la presión que hay adentro de la botella es mayor, ¿sí o no? Si la presión es mayor, quiere decir que hay más volumen, le entra más volumen de aire, ¿sí o no? Si la presión es menor, menor cantidad de aire va a entrar a la botella, ¿sí? Ahora, dependiendo de la elasticidad del cuerpo, en este caso de la botella, ¿sí? Si la presión es menor, no es que se vaya a contraer, no es que se vaya a hacer chiquita,
¿Por qué no se hace chiquita? Por la elasticidad que tiene, en este caso, la botella. Eso es lo mismo que pasa con nuestros pulmones, ¿sí? Solamente que ahí vamos a considerar la cavidad torácica en sí, ¿sale? Estamos hechos no solo de tejido elástico, no solo están nuestros pulmones, tiene un recubrimiento de huesos y tiene un recubrimiento de músculo, ¿sí? Que cambia la elasticidad de toda nuestra pared torácica. Por eso es importante ver el sistema respiratorio no solo con los pulmones, sino también con toda la cavidad torácica e incluso nuestra tráquea, que vimos ya la composición en clases pasadas, ¿no? ¿Sí, Gregorio? ¿Más o menos? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, lo que les expliqué del pulmón de hierro, ¿sí? Que fue uno de los aparatos usados en los 20 para asistir en la respiración humana, ¿sí? Y lo que les expliqué con el proceso de ventilación asistida que se lleva a cabo en estos días, es esto que se está utilizando, o es como nosotros podemos verlo en estas dos imágenes. Nada más que aquí, pues lo hacen referente a la respiración normal que llevamos a cabo nosotros a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, inflación por disminución de presión, ¿sí? Que es la respiración espontánea, como estamos respirando, ¿sí? Como nosotros respiramos, nuestro proceso es una disminución de presión, ¿sale? Y una inflación por un aumento de presión, pues es cuando nosotros nos inyectan aire a una determinada presión, ¿sí? Y nuestros pulmones se inflan. Si nos inyectan aire, estamos hablando de una presión negativa, ¿sí? Y si lo hacemos como en el proceso de pulmón de hierro, estamos hablando de una presión positiva, ¿sale? Más o menos para que se vayan familiarizando con los términos. Déjenme ver si puedo modificar un poquito esto para que lo puedan ver. Y aquí pues simplemente es evidente y desde cierto punto obvio que para poder inflar nuestros pulmones, la presión transpulmonar, que ya dijimos que era la presión que existe en esta interfaz, ¿sí? Esta interfaz de aquí, debe incrementarse, ¿sale? Entonces es obvio, para poder inflarlos, la presión que hay en nuestros pulmones, en esta pared, esta presión, debe de ser mayor. ¿Mayor que qué? Pues la presión pleural, o digamos, si lo vemos de una manera general, esta presión que yo estoy poniendo con las flechitas rojas, debería de ser mayor que la presión atmosférica. No estamos hablando de una presión atmosférica porque nuestra interfaz, nuestra capa de huesos y músculos, ¿sí? Tienen diferente presión debido a la elasticidad o la composición de nuestra materia, ¿sale? Entonces, esta presión transpulmonar, que son estas flechitas que puse, debe de ser mayor para poder inflar a los pulmones. Pues es obvio, es como un globo. Un globo, si se encuentra desinflado, se encuentra en equilibrio, ¿sí o no? Está en equilibrio, la presión del globo dentro del globo es igual a la presión del globo fuera del globo, ¿sale? Si nosotros lo inflamos, la presión dentro del globo es mayor que la presión fuera del globo, ¿sale? La presión fuera del globo, pues en este caso es la presión atmosférica. ¿Listo? Para poder incrementar esta presión transpulmonar, pues, ¿qué debemos de hacer? Aquí, miren, si nosotros queremos incrementar la presión transpulmonar, existen dos formas. Una, aumentamos la presión alveolar, ¿sí? ¿Sí o no? Aquí está la fórmula. Para que PTP sea más grande, puedes hacer dos cosas. Una, aumentar la presión alveolar. O dos, disminuir la presión de retroceso pulmonar, transpulmonar, PPL, ¿sí o no? Si esta es constante y esta se hace menos, la presión transpulmonar aumenta. Si PPL es constante y la presión alveolar se hace más,
la presión transpulmonar aumenta. Son las dos formas que les estuve explicando hace ratito. ¿Alguna duda con esto? Creo que hasta ahorita no, profe. De mi parte, no. Gracias. Entonces, fíjense, siempre que ustedes estén escuchando, a ver, déjenme. Sí. Lo de la presión alveolar, ¿sí? Si aumentamos la presión alveolar es la presión que nosotros tenemos dentro de los alvéolos, dentro de nuestros pulmones, ¿sale? Esos alvéolos son las unidades básicas de la respiración, ¿sí? Son pequeñas células que se contraen o que se expanden, ¿sí? Debido a la inyección de aire dentro de nuestro organismo, ¿sale? Esta presión alveolar la podemos aumentar, ¿sí? Por medio del proceso de respiración no asistida, como les dije. Si es inyectándole presión, estamos hablando de un proceso de respiración o de ventilación con presión positiva, ¿sale? Presión positiva cuando nosotros inyectamos, ¿sale? Y si no, si es como en el proceso del pulmón de hierro, estamos hablando de un proceso de ventilación, de presión negativa, ¿sale? Más o menos. Déjame ver qué sigue. Ok. La relación entre la presión transpulmonar y el volumen pulmonar no es lineal. ¿Qué quiere decir? Que no es una función lineal. La presión transpulmonar no es diferente de K veces el volumen pulmonar. Es una función no lineal. Esta función no lineal la vamos a describir más adelante. Aquí. ¿Sí? En una gráfica entre el volumen pulmonar y la presión transpulmonar. Entre mayor sea la presión transpulmonar, ¿sí? El gradiente de volumen es menor. Entre menor sea la presión transpulmonar, el gradiente de volumen, obviamente es el volumen que entra en nuestros pulmones, es mayor. Es lo que les estaba explicando con la botellita y con la diferencia de presiones que tenemos en ciertos lugares. En un lugar más alto, ¿sí? Que en un lugar a nivel del mar, ¿sale? Y ¿cuál es qué es lo que desemboca? ¿Qué es lo que hace estas diferencias? ¿Sí? Pues que vamos a necesitar mayores aumentos en la presión transpulmonar para lograr el mismo aumento de volumen pulmonar a un volumen pulmonar o al volumen o presión pulmonar diferente que a un volumen más bajo. ¿Sí? Y justamente esto que quiere decir aquí es lo que les explicaba cuando creo que preguntó Luis Gregorio, ¿sí? O hizo el comentario de cuando nosotros estábamos a diferentes presiones. Es lo que les expliqué con la botellita también. Y ese comportamiento está dado por esta función. Vean cómo esta función no es una función lineal. Si fuera una función lineal, eso querría decir que la diferencia de presión con respecto a la diferencia de volumen pulmonar cambiaría, ¿sí? De una forma lineal. La diferencia de presión pulmonar, si fuera lineal, ¿sale? Sería igual a una constante K por el gradiente de volumen pulmonar. Es una constante K. Sin embargo, esto no se da, ¿sale? Que no se dé significa que este valor no es una constante, ¿sale? Es una variable. ¿De qué depende? De la cantidad de aire que respiramos y de la presión a la que estamos. No es lo mismo respirar aquí en donde estamos en Querétaro que respirar, no sé, en el monte Fuji o en un lugar muy alto. O no es lo mismo respirar Bolivia. aquí donde estamos. ¿En dónde, perdón, Luis Gerardo? En Bolivia. En Bolivia, sí, exacto. Everest. Ajá. O a nivel del mar, simplemente.
¿sale? No es lo mismo. Por eso nos fatigamos y esos cambios se dan en nuestro organismo. ¿Y por qué nos fatigamos? Porque estamos haciendo un mayor esfuerzo que el que hacemos cotidianamente en nuestro lugar de residencia, ¿sí? Por eso, ese también es la razón por lo cual, si les gusta el fútbol, ¿sí? Los jugadores locales tienen la ventaja porque entrenan en su lugar local, ¿sale? Ahí entrenan diario toda la mayoría del tiempo. No es lo mismo que los jugadores de Torreón Santos venga a jugar en Querétaro, ¿sí? Ellos están acostumbrados a otros niveles de presión, a otros niveles de temperatura, ¿sí? No es lo mismo que juegan aquí, que juegan allá. Sería más pesado para los jugadores de Querétaro jugar allá en Torreón por la humedad, la presión y todas estas condiciones que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Por eso, de ahí viene la condición de localía en el fútbol, por ejemplo. ¿Sale? Creo que eso es muy claro, ¿no? Queda muy claro. Diseño. Aquí, dibujar. ¿Sale? Entonces es importante que anoten esta gráfica que nos dice cómo cambia el gradiente del volumen pulmonar con respecto al gradiente de la presión pulmonar. Esta gráfica es importante. Más adelante la cuantificamos, ¿sale? Ahorita estamos viendo nada más los parámetros físicos de la mecánica de la respiración, ¿sí? Conforme vamos avanzando, vamos a hacer ciertas prácticas, vamos a hacer uso de, por ahí, válvulas neumáticas, ¿sí? Para poder emular o para poder ver las señales de presión en nuestro organismo, ¿sale? Por ahí vamos a hacer uso de un pulmón artificial para ver este proceso en el laboratorio. Pero eso es más adelante. Ahorita nada más vamos a definir cada uno de los ¿cómo se llaman? De los parámetros, y más adelante vemos su comportamiento, y más adelante estudiaremos o analizaremos por medio de simulaciones y por medio de prácticas en el laboratorio, ¿vale? Entonces también, pues fíjense, es evidente que para un incremento dado en la presión transpulmonar, ¿sí? Un incremento resultante de volumen pulmonar es mayor, es lo que yo les decía, ¿sale? Que cuando tenemos un volumen más bajo. No es lo mismo que ustedes respiren poquito a que ustedes respiren y infle todos sus pulmones, no es lo mismo. No respiran igual cuando están en un estado basal, ¿sí? Cuando están ustedes sentados, digamos, están escuchando clases, solamente lo que están haciendo es escuchar. No es lo mismo cuando respiran, cuando solamente están escuchando, que cuando respiran cuando están haciendo actividades físicas, por lo menos corriendo. Por ejemplo, corriendo, ¿sale? Cuando ustedes corren, un mayor volumen entra a sus pulmones, y eso quiere decir que la presión es mayor. Pero esa diferencia entre presión y volumen no es lineal, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? Cuando la presión es mayor, el volumen es menor. Cuando el volumen es mayor, la presión es menor, ¿sale? Y ese es el proceso de la expiración, ¿sale? Bueno, yo creo, fíjense, para no meterles tanto definición y todo, yo creo que por hoy lo voy a dejar hasta aquí. Mañana no, o mañana sí. ¿Mañana toca clase? El miércoles, profe, el miércoles. Ok, el miércoles continúo, y ahora con el proceso de inspiración. Es la segunda parte, ¿sale? Es la segunda parte del proceso de respiración. El proceso de respiración se compone por una expiración y una inspiración, ¿sale? Entonces acabamos de ver un proceso de expiración. La clase del miércoles vemos el proceso de inspiración, y ya posteriormente los juntamos los dos y vemos cuál es ese performance, vemos cuál es esa señal de presión y cuál es esa señal de volumen, ¿sí? Que se encuentra dentro de nuestro cuerpo. Vamos a tratar de medirla, pero no en alguien físico, no en alguno de ustedes, ni en alguien vivo, sino hay objetos de estudio, hay bancos de prueba, hay maniquís, ¿sí? Que pueden ser usados con el objetivo de observar este tipo de señales. Por aquí creo que vi uno. Vamos a ver. Y la universidad cuenta con uno, entonces vamos a... Para eso es importante que las clases presenciales, ¿no? ¿Dónde está? Miren, este es un maniquí muy básico, ¿sí? Que sirve para, entre otras cosas, enseñar a dar RCP, o enseñar a, ¿cómo se llama? A ventilar a un paciente. Aquí se ven cómo se
todo el proceso respiratorio con el ventilador, ¿sí? Pero hay unos más complejos, como el que tenemos en la universidad, que ya inclusive son capaces de generar una señal cardíaca o una señal como estos, ¿sale? Una señal cardíaca o una señal dependiendo del tipo de respiración que estemos analizando. Son más complejos. En la facultad de ahí de medicina, de enfermería, creo, tenemos uno. Yo lo he utilizado, entonces por eso les digo que en su momento vamos, no hay ninguna fotografía, ¿vale? En su momento vamos y por ahí analizamos todo eso, ¿vale? Ojo, consideren eso, algún día vamos a tratar de ir, espero que sea en semáforo a naranja por lo menos, pero sí tendrían ustedes que desplazarse hasta centro universitario, ¿sale? Porque el equipo está en centro universitario y no en campus aeropuerto, ¿sale? Entonces, para que lo vayan considerando, yo les digo por lo menos una semana de anticipación cuando vayamos a hacer la visita, para también tener preparado para que por ahí los doctores nos apoyen, nos asistan y poder explicar este proceso que estamos viendo en clase, ¿vale? Pero sí vayan considerando, por favor. Sí, profe. Claro, profe. ¿Alguna pregunta? Miren, esta imagen es también clara. Muestra, bueno, se ve muy feo, pero aquí se ve todo eso. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar entonces, si no hay ninguna pregunta. Cualquier cosa, ya saben, nos vemos o háganmelo saber a través del grupo de WhatsApp y ya los veo el miércoles a las 9 de la mañana. Creo que es a las 9, ¿sí, verdad? No, es a las 10, Nos vemos el miércoles a las 10. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Los profe, Que tenga gracias. buen día. Hasta luego, profe, gracias. Luego.